¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este desconfinamiento masivo que estamos teniendo, por lo menos en la ciudad de Santiago? Mi nombre es María José Cuello y soy del área de mediación y educación. Y luego de muchos meses, por fin puse una lámpara para poder verme. Así que ya no voy a tener más la iluminación de una pintura barroca y van a poder ver mi cara. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida entonces a todas las personas que están uniéndose. Vamos a seguir con las conversaciones que están en el contexto del aniversario del museo. Si bien ya empezamos 1 de octubre, seguimos todavía con estas conversaciones que tenían que ver con la apertura tanto del Museo Nacional de Bellas Artes el 18 de septiembre de 1880, como también del Palacio de Bellas Artes el 21 de septiembre de 1910. Así que esos son los 140 años que estamos cumpliendo. Les doy las gracias a quienes están uniéndose a la conversación. En el día de hoy vamos a hablar con Eloísa Ide, quien es una de las restauradoras del museo. Así que vamos a llamarla de inmediato para que aprovechemos bien el tiempo. Yo estoy muy entusiasmada con esta conversación. Me encanta cuando hablamos de actividades que ocurren permanentemente en el museo, pero que no se conocen mucho. Hola, Elo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, súper bien. Me alegro. Oye, Elo, estábamos hablando sobre ti. Cuéntanos, tú eres una de las restauradoras del museo. Sí, Cuéntanos más o menos cómo está conformado el equipo, quiénes están ahora, en qué están ustedes en este minuto. bueno, el equipo, nosotros formamos parte del departamento de colecciones, somos 4 personas, la encargada de Ujú. colecciones, la Eva, el investigador, que es Manuel, y las 2 restauradoras, que es María José Escudero y yo. Eh, Buenísimo. ah, sí, bueno, nosotros ahora en este mismo instante estamos ya desde hace un tiempo, ya hemos vuelto al museo y estamos moviendo las colecciones para poder preparar al museo para empezar a recibir gente. Estamos haciendo, estamos llevando obras a depósito, haciendo tratamientos en algunas obras que nos quedan para la exposición que viene Ujú, de la Paula Honorato, una de nuestras curadoras. ujú. Y también tenemos que organizarnos para las siguientes exposiciones que vienen en camino, que son la del CAIC y la de Voluspa. Buenísimo. Entonces estamos con hartas actividades para abrir con exposiciones nuevas la reapertura del museo, ¿cierto? Sí, nosotros también estamos ingresando recién al museo, Ujú. igual hemos estado yendo así como algunos días de la semana, así que los que vayan al museo igual van a encontrar cosas distintas, como sorpresas en el hall. Buenísimo. Oye, Elo, cuéntanos entonces sobre ti, tu formación. Em, ¿Te formaste como conservadora restauradora? ¿Estudiaste otra carrera antes? ¿Cómo llegaste a esto? Sí, yo soy conservadora restauradora de profesión, Ujú. mi profesión es conservación y restauración de bienes muebles y lo estudié en la Universidad SEC el año 2005 entré. Ujú. Em, Anteriormente también había un postítulo en la Católica, me parece, más bien era como que tú estudiabas historia del arte y salías con una mención en restauración. Perfecto. Y desde lo que yo sé, esas fueron las únicas 2 universidades que incursionaron en esta carrera como pregrado, como opción de pregrado. Ujú. Ya después Y, encontramos algunos magíster y algunas ujú. carreras técnicas. Perfecto. ¿Y que siguen hasta el día de hoy, tú sabes? No, lamentablemente la Universidad SEC ya no está impartiendo la carrera, me parece que la Católica tampoco, entonces Ya, como que quedan las opciones de diplomados en la Chile ya. y en la Finisterra me parece que tiene un magíster y como que creo que esas son las opciones como para poder especializarse en esta área, en Chile por Bueno, lo menos. sí, obvio, obvio, estamos hablando en el contexto de acá. A mí me interesaba que habláramos sobre esto justamente porque también me gustaría llevarlo al contexto del museo y cómo se ha ido posicionando también la conservación y la restauración dentro de esta institución. Si podemos hablar más o menos de desde cuándo se empieza a preocupar la institución entonces de no solo guardar las cosas y mostrarlas, sino que también de cuidarlas. Claro.
Bueno, es sumamente interesante la historia porque la verdad es que la conservación y la restauración no es una disciplina tan antigua, Perfecto. pero sí se imparte desde hace mucho tiempo, más bien como una profesión artesanal. Ajá. Por lo general, en los museos, los que restauraban las obras eran artistas y ocupaban técnicas de artistas para intervenir las obras. Perfecto. Incluso en nuestro museo, Ujú. Enrique Lynch intervino en muchas obras de la colección. ¿Y Sí, cómo lo hacía? lo hacía con técnicas de artista. Y Ya. era muy particular porque era algo así como secreto. Era como nadie sabía lo que el restaurador hacía y no había registro de lo que esta persona hacía en las obras. Entonces O era como, sea, ¿se podía pasar de listo? O sea, me refiero a intervenir más incluso. sí, exactamente. Podía intervenir más o podía, por ejemplo, cubrir más de la obra de lo que en verdad estaba necesitando. Ujú. Y no hay ningún registro de esos trabajos porque la dinámica de ese periodo era precisamente que pasara lo más desapercibido posible incluso en los documentos. Era como algo vergonzoso. No, no Como, era como algo vergonzoso, era algo así como un tesoro, como algo secreto. ah, De como que hecho, nadie era tenía una que, como un diario disciplina, de vida, como que nadie tenía que saber que estaba ahí. claro, era como una disciplina que pasaba de maestro a discípulo. Perfecto. Entonces no era algo donde tú podrías ir a estudiar y decir, ¿sabes que yo me quiero dedicar a esto y voy a tomar unos cursos? No, era como una cosa de tutelaje igual. Perfecto. Medio medieval igual, ¿no? Mm, sí, podríamos decir que sí, Como que pero tenías que estar así como bajo al alero de alguien. Claro, yo aquí son creo, como con la identidad secreta, así como... yo creo que tiene que ver mucho con esta como temperamento del artista, de que sea todo lo que hace un poco místico. Sí, po, como estas cosas que no se pueden ver como completamente para el público. Oye, Elo, Claro. antes de que sigamos con esta conversación, quiero agradecer a todos y a todas quienes están integrándose al en vivo. El en vivo va a quedar grabado, va a quedar guardado en el Instagram del Museo de Bellas Artes, así que no se preocupen si llegan tarde, si se quieren hacer un tecito por mientras u otra cosa y lo vuelven. Así que nada, la idea también es que vayamos conversando y que ustedes puedan ir interviniendo en esta conversación. Oye, Elo, a mí una de las cosas que más me interesa que quede súper, súper clara de esta conversación contigo es la diferencia entre conservación y restauración. Porque tú eres conservadora restauradora. ¿Qué significa que seas conservadora y restauradora? Bueno, aquí también tenemos que poner como un poco de historia en el tema, Ajá. Nos encanta, así que tú dale. porque resulta de que también antiguamente se le llamaba conservador al director del museo, Ah, perfecto. porque en el fondo, como la misión del museo era resguardar las colecciones, Ajá, era lógico que quien se encargara del museo fuera quien conservara las obras. claro. Y por eso a todos los que intervenimos en las obras se nos empieza a llamar restauradores. Sin embargo, Perfecto. Ujú, en la disciplina ya profesional, que se viene dando como acá en Chile desde como el 80 por ahí, ya ujú, profesionalizado, ujú. eh, existe esta diferencia entre conservación y restauración y ambas disciplinas intervienen en los objetos, sin embargo la conservación se encarga desde un punto de vista más como tangencial, vale decir, Ya. yo no voy a intervenir necesariamente el objeto directamente, sino que voy Ujú. a manejar todo el entorno del objeto para que éste no se deteriore. Y por otra parte, la restauración, que ya interviene directamente en la obra y en su instancia estética particularmente. Perfecto. Oye, es que cuando yo pienso en esto de la diferencia entre conservación y restauración, me imagino al tiro contexto de pandemia y, por ejemplo, quedarnos en nuestras casas es conservación. Exacto, sí, Cuarentena, sí. cuidarnos. Algo que sea preventivo, puede ser también algo que, como dices tú, no sea una intervención directa sobre nuestros cuerpos, pero que sí tiene que ver con preservar nuestra salud, en el caso de nosotras las personas, ¿cierto? Claro, por ejemplo, en el contexto pandemia podríamos decir que nuestras casas son nuestros depósitos de nosotros mismos, donde a Perfecto. nosotros no nos va a pasar nada.
Perfecto. Y Y claro, estamos más o menos estables. claro, y como siguiendo un poco esa línea, no sé, pues claramente la disciplina de la conservación y la restauración podríamos hacerle en paralelo con la medicina, porque Perfecto, nosotros en el fondo seríamos como los médicos y nuestros objetos serían nuestros pacientes. por Entonces, supuesto. nosotros tomamos medidas para que nuestros pacientes no se enfermen. Si se enferman, nosotros tomamos medidas para detener esa enfermedad y Claro. ya si esta enfermedad avanzó, operamos, por decirlo así como en A simple. lo que voy entonces, Elo, es que en teoría no debiésemos llegar nunca a la restauración, como que no debiésemos llegar Exacto, nunca a enfermarnos o que las obras se enfermen. exacto. Entonces, como decíamos ayer en la invitación, realmente conservar es vital y restaurar es una opción. Perfecto. Oye, hablemos sobre eso mismo entonces, porque nosotros venimos de la misma escuela y también ha ido cambiando el concepto de conservación, tal vez, no sé si también mucho, pero el de restauración, que además es el más visible para la gente, ha ido cambiando también, porque ¿cómo restauramos, Elo? Como, ¿cuáles son las formas de decidir que se restaura? Por ejemplo, mira, acá hay una pregunta, dice, todo esto pensando en obras que no están en exhibición. Ah, tú estabas hablando de los depósitos recién, como, ¿cuáles son los criterios para una intervención en la obra? Para poder, como decís tú, como operar. Bueno, igual la disciplina tiene distintas corrientes teóricas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ujú. Podríamos decir que el padre de la teoría clásica de la conservación-restauración es Cesare Brandi, que nos menciona en su teoría principalmente la restauración de objetos de arte. Entonces, Perfecto. él nos dice que nosotros, como restauradores, solo vamos a restaurar, entre comillas, objetos de arte. Sin embargo, Ujú. más adelante, en la teoría más moderna de Muñoz Viña, ya empezamos a hablar de objetos que tengan un valor simbólico. Ya no solamente obras de arte, sino que tengan un valor simbólico que generalmente es subjetivo y que está dado por las personas. Entonces, si nosotros tomamos esos conceptos, si nosotros nos vamos como a aferrar a esta teoría, nosotros tenemos que tener investigación sobre la obra, tenemos que conocer todos sus valores asociados a ella, ya sean históricos, sociales, artísticos. Entonces, con ese bagaje de conocimiento, yo voy a poder tomar decisiones para intervenir la obra, ya que voy a poder tener conocimiento de que necesariamente un deterioro no necesariamente es un deterioro, sino que es una alteración y que puede ser un agregado de valor para la obra. Un dato que yo no podría saber si no conozco su historia. Claro. Vale, pero espérame. Esto desde la teoría actual. Sí. Claro, por ejemplo, yo podría sacarme como esta arruga que tengo acá. Ujú. Y eso sería una restauración que yo puedo elegir o no puedo elegir, también pensando en cómo ha ido mi historia. Claro, Con la obra ya. pasa lo mismo. Podemos Pero, elegir, por pero, ejemplo, pero tu arruga, por ejemplo, podría ser un agregado de valor, claro, claro, como tus dependiendo de cómo yo canas. lo vea. Claro, O tus canas, claro. claro. Entonces ahí va un poco la línea de cómo decidir o qué criterio tomar cuando decidimos restaurar. No Ujú. necesariamente una alteración en una obra va a constituir un deterioro que afecte su instancia estética, sino que por lo contrario, la puede potenciar en sus significados y en sus valores asociados. Claro. Mira, acá hay una pregunta muy poética que dice, ¿qué se ama cuando se ama? ¿Qué se restaura cuando se restaura? Claro, Contextualicemos tal vez que en unas corrientes más antiguas tú decías que la conservación y restauración es una disciplina relativamente joven. Más o menos como de qué fechas disciplina. estamos hablando. A ver, la teoría de Cesare Brandi, que ya viene siendo así como la primera Biblia de esta Todos rama, hemos leído a Brandy ahí en alguna vez en el museo. claro, Brandi es del 63, si mal no recuerdo, creo Siglo que es como XX. 1963. Y anteriormente habían otras teorías que hablaban un poco más en esta línea que te mencionaba antes, pues de los artistas que intervienen. Por Claro. ejemplo, ya en el siglo XIX tenemos a Violet Leduc, que él era un restaurador que
él creía en la restauración estilística, vale decir, si él sentía como restaurador que había que agregarle algo a esa obra para mejorarla, él se sentía en todo derecho de hacerlo. Claro, porque ahí Claro. también, más que la materialidad, en el caso de Viollet-le-Duc, era el que no perdiera la parte estética, que se viese lo más parecido a lo que también nosotros sabemos en conservación y restauración, que se llama el momento uno, que es como Exacto, que quede ahí claro, como claro, intacto. claro. Y precisamente hoy en día Ujú. nosotros no aspiramos al momento uno, como te Claro, decía. claro, Nosotros creemos que las obras tienen algo que contar. Los claro. objetos patrimoniales en general tienen algo que contar. Y regresarlo al tiempo uno significa quitarle esa oportunidad de contar tantas cosas que pudieron haber vivido. Claro, claro. Igual, yo me acuerdo que durante el siglo XIX estaban dos corrientes como 180 grados distintas. Estaba Viollet-le-Duc, que era como, reconstruyamos todo, materialidades, piedras, no sé, en fin. Y por otro lado, había otro pensador que decía como, no, la oda a la ruina. Si esto se Sí. cae, dejémoslo así. Si le salen Raskin, hongos y, no sé, ¿cómo se llama? Musgo, dejémoslo ahí. Como, claro. Claro, ese es Raskin, él creía en la muerte digna de los monumentos porque ujú, tenemos que poner un poco en contexto de que Viollet-le-Duc y ya, Raskin están hablando de la conservación, restauración de monumentos. monumentos. Claro, Ujú, claro, Brandy fue de los primeros teóricos que ya pasó esta teoría a objetos, perfecto. particularmente a objetos de arte. Ujú, Entonces, perfecto. en algún minuto, estos pensamientos de estos teóricos que lo pensaron para monumentos, otros restauradores lo empezaron a aplicar en otros objetos. Sin embargo, hubo que como meterlo un poco a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Claro, porque al final, como te decía, esta es una discusión que tal vez muy del siglo XIX, ya en el siglo Claro, XX vamos a ver que efectivamente no solamente las disciplinas van avanzando, sino que también, no sé si las sociedades se ponen más complejas, pero sí tenemos que tener atención a muchos más elementos dentro de los museos, que ha sido parte también de estas conversaciones que hemos tenido en los en vivo, ir viendo cómo hemos tenido que incluir ciertos temas dentro de el ejercer del museo en el siglo XXI. sí, yo creo Hoy, que tiene que ver un ujú, poco con las distintas misiones que de repente los museos han tenido en diferentes épocas. Por ejemplo, al claro, principio el Museo de Bellas Artes miraba mucho Europa y quería claro. mucho aspirar a estas obras de grandes artistas, entonces tenían Ujú. muchas réplicas y de hecho la misma construcción del Palacio de Bellas Artes también mira mucho Europa, entonces no es difícil pensar que en verdad la manera en que quisieran conservar estas obras fuera impecable. Claro, Pero claro, como tú dices, la sociedad va evolucionando y se van viendo otros intereses en el camino. Y la teoría va modificándose según estas nuevas necesidades sociales. por supuesto. Oye, y asimismo entonces, ¿cuáles son las, no sé si teorías, pero cuáles son las discusiones que ustedes tienen a la hora de intervenir una obra ahora en el museo? ¿Qué hacen? A ¿Qué ver, dicen? Como, oh, llega una obra y es como, chuta, ¿qué hacemos? Tú me contabas que hay un estudio del autor o autora, ¿cierto? Del contexto, como, cuéntanos alguna cosa del trabajo de taller. mira, por ejemplo, podríamos mencionar un poco uno de los tratamientos que suelen ser más polémicos, que son la eliminación de los barnices. ¡Uh! Ya, Según expliquemos qué es un barniz. un barniz es una capa superficial Ujú. La que última va, capa. la última capa, que Vale. protege la capa pictórica, pero que además le da como un realce, Ajá. que es muy típica como del siglo X, bueno, la verdad es que como de la mediados del siglo XX para atrás. Ya el arte contemporáneo como que deja un poco de lado las capas protectoras. Hablemos después del siglo XX. ¿Ah? Hablemos después del siglo XX, porque siglo XX es otra cosa. Sí. Dale, dale. Bueno, resulta de que en diversas teorías existe este placer por el deterioro de estos barnices porque, claro, porque es la pátina del objeto, es como el testimonio de que el objeto ha envejecido y ha tenido un tiempo, Ajá. una data de vida, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, por eso es un tratamiento que puede llegar a ser polémico. Sin embargo, si volvemos de nuevo a esta teoría de los objetos con sus significados y simbolismos y valores,
Ujú. Nosotros como conservadoras restauradoras tenemos que poner en la balanza este valor histórico que por lo general suele tener el objeto per se, así como Ujú. solamente por envejecer, versus cómo este barniz afecta la manera en que la imagen es transmitida. No sé si me explico. Como, De como por repente, ejemplo, eso, hablemos de un ejemplo. como por ejemplo, si el barniz está muy deteriorado, muy amarillo y es muy Ujú. grueso, probablemente yo ya no voy a poder ver la imagen tan claramente. Y Claro, en ese sentido, la obra deja de perder la capacidad de transmitir. ¿Y qué vale más? ¿Que la obra siga siendo vieja o que pueda seguir transmitiendo sus valores? claro. Yo me acuerdo de un ejemplo que tiene que ver con arte religioso, que habitualmente en las iglesias, antiguamente cuando se utilizaban ofrendas de velas encendidas, ¿cierto? Todo este hollín empezaba a quedar en las pinturas. Eso también es parte de la pátina, como para explicar también como súper gráficamente cuáles son como estos marcas que van quedando del tiempo y del uso también. Claro, eso también es una pátina. Ujú. Y también está súper valorada esa pátina. Sin embargo, igual llega un punto en que esta pátina no va a permitir que la imagen pueda apreciarse y se va a perder a lo largo de la historia si es que Claro, no se hace algo al respecto. Entonces, claro, claro. esas son las cosas que uno tiene que empezar a poner en la balanza. Entonces, y aquí volvemos como un poco a Raskin, que si no hago nada, la imagen se pierde, la obra ya nadie la va a querer exponer, se queda en depósito y no sigue circulando. Ya, dejemos ese tema ahí un poco en suspenso, porque tiene que ver también con no solamente la conservación de términos materiales, sino que también, como tú hablabas antes, de circulación y cómo al empezar a meterse tal vez en el inconsciente de las sociedades o de las personas que asisten y ven esta obra, también hay una conservación ahí, tal vez no de intervención directa, pero sí al tenerle cercanía, cariño, no sé, eso, como una relación más afectiva. Oye, Ya. mira, Elo, acá hay una pregunta que dice, ¿en qué momento un objeto se transforma, se me fue, se transforma en algo restaurable? Me gusta la Ah, palabra restaurable. eso es súper interesante. Porque, por ejemplo, Brandy decía de que casi que el restaurador le daba el valor a la obra de arte. Así como si la obra ¡Wow! de arte llegaba al restaurador, era obra de arte, ¿cachai? Pero, El Estado soy yo, como, vamos, amigo. claro, era así, pues igual eh, el señor se la creía, sí, sí, Bueno, está bien, si empezó a él a hablar de esto, él tenía la claro. potestad para poder hacerlo. Ya hace una diferencia, como él hablaba de arte, que el arte era digno de ser restaurado, él hace Ujú. la diferencia entre que el arte se restaura y ¿Ya? que cualquier otra cosa solo se repara. Sin embargo, Ah, perfecto, dándole dignidad a la disciplina. claro, sin Ujú. embargo ya con Muñoz Viña, el que es el teórico del 2003, es joven, ¿Ya? es una teoría más o menos reciente, nos damos cuenta de que en verdad un objeto va a ser restaurable en la medida en que la sociedad o los grupos que se relacionan con este objeto necesitan que perdure para seguir generando vínculos con ellos. Vínculo, claro. Sí, porque al final también hay que recordar que todos estos trabajos tienen que ver con sociedades y con personas, Sí, ¿cierto? No es como, hoy en día la conservación y la restauración va muy ligada con esto de las comunidades, las personas, claro, y por eso ya no solamente se restaura arte, se restaura todo tipo de objetos que, ujú, bueno, en nuestro caso forman parte del universo del patrimonio. Y el claro, patrimonio es un elemento móvil que cada día va integrando más factores, más objetos, más posibilidades. claro. Acá de hecho está, la Gloria está comentando sobre la Virgen Negra que por el humo, claro, al final van adquiriendo ciertas tonalidades y que, como bien decías tú, las comunidades también ya asumen ese deterioro como parte también de la obra. O sea, ya, Es que ahí hay un tema también súper interesante, a ver, que probablemente nosotros no vemos tanto en el museo, pero sí se va a ver mucho en el arte devocional y también en las esculturas y monumentos.
Y es que de Ajá. repente, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la escultura esta del indio en Punta Arena. Sí, ya, perfecto. Ya, India vamos a Punta Arenas, tomar ese todos viajamos a ejemplo. Punta Arenas en este minuto. Vamos. Yo soy de Punta Eh, Arenas, así que ahí con vamos la con Punta mente, Arenas. obvio. Bueno, esta escultura que está en la plaza tiene una tradición, que es que si tú Ajá. tocas la pata y le das un beso, cosa que no vamos a ¿Es poder con hacer beso durante el incluido? sábado, sí, un beso. Ay, yo lo toqué nomás, pucha, No, ya. no, no, hay que besuquearlo, pero ya no vas a poder por el COVID, hay que ¿Y esperar. si le pongo alcohol? También puede ser, Ya. bueno, si tú la tocas o le das un beso, tú vuelves a Punta Arenas. Entonces, Ya. cualquier persona que quiera volver hace esa tradición. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Que la pátina original del bronce se perdiera y quedara brillante, lustroso. Entonces Ajá. ahí tú te das cuenta con este relato, que es muy, muy de la sociedad, que tú como restaurador, si algún día te toca tener que restaurar esta obra, no le vas a devolver esa pátina, porque esa O sea, el pátina pie tiene no mucha se toca. historia. No, el pie no se tocaría, porque esa pátina tiene mucha historia. Claro. El brillo que ha tomado durante quién sabe cuántos años tiene un valor que en términos simbólicos es incalculable en Por supuesto. comparación a lo que sería volverlo a regresar a su tiempo uno con su pátina intacta. Diferencia costo-valor, ¿cierto? Y me encanta hacer esa diferencia, como que es invaluable porque no tiene valor, no tiene valoración, es una cuestión No, que no podríamos cuantificar. no, no tiene valoración. Y es súper lindo eso, porque hoy en día, donde todo tiene valor, Claro. relacionarlos con diálogos que no tienen valor, que son tan íntimos y tan personales, vale Claro. la pena conservarlos. Ahí tienes capitalismo en tus Exacto. narices. Tenemos algo con valor, así Sí, que no valor, se puede valor propio. cuantificar. No se puede Oye, Elo, cuantificar. bueno, voy a seguir agradeciendo a todas las personas que están en esta conversación. Está muy, muy, muy activo el chat, así que Elo, voy a recoger algunas de las preguntas y los comentarios. La profe Gina pregunta cómo se llamaba el autor que tú acabas de citar más joven. Acá, Sí, se llama Salvador Muñoz Viña y es perfecto. español. Buenísimo. Y también, un tema que en el museo es súper común que se pregunte, la naturaleza es mi templo. Ese es el arroba de esta persona, qué bonito. ¿De qué forma deteriora el flash de los teléfonos? Voy a incluir todos los flashes, cámaras en general, a las obras de arte. Ya, mira, pasa de que la luz es una longitud de onda. ¿Te pusiste Entonces, física, Pueblo? sí, me puse un poco más física, pero lo vamos Ya, a tratar de explicar lo más sencillo que pueda. bacán, ya. Ya. La luz es una longitud de onda Ujú. que puede ser una longitud de onda larga o Ya, cortita. perfecto. Por ejemplo, los rayos X son longitudes de onda muy cortas Ajá, y la radio que nosotros escuchamos es una longitud larga y gorda. perfecto. Mientras más corta sea la longitud de onda, mayor va a ser el deterioro en los cuerpos. Y en este Perfecto. caso, en los objetos. Ujú. Entonces, la luz en general tiene una gama de longitud de onda que va desde una que es como más amplia a una más chiquitita y de hecho los flash tienen una longitud de onda muy cortita. Ya. Entonces, Bueno, acá, el, de todas las cámaras o en este caso estamos hablando particularmente de los celulares. en general, creo que de todas las cámaras. La verdad Ya, es que nunca le midió la longitud de onda a un flash de ya. cámara. Ajá. Pero, pero ese es el problema, que puede que, por ejemplo, ya, yo le saco una foto a la obra con flash y no pasa nada. Pero tenemos que considerar que en el museo va mucha gente Sí, po, todo el tiempo. claro. Entonces, ya exponer una obra a la luz del flash una y otra y otra y otra vez. Y el problema con eso es que los deterioros por luz son acumulativos en las obras, Como nuestra piel, que es como nuestra fotosensible. piel. Sí, ¿y sabes por qué es eso? Ujú. Porque todos nos oxidamos. Aunque consumamos antioxidantes, Sí, sí. medida Entonces, preventiva. entonces, bueno, Conservación.
Ahí, por eso los objetos se deterioran, por eso las personas se deterioran, porque todos nos oxidamos, todos nos deterioramos, todos nuestros enlaces se van rompiendo con el tiempo. Entonces, si nosotros podemos manejar esos factores de la mejor manera posible, Ujú. vamos a poder lograr de que estas obras no se deterioren tanto en el tiempo. Perfecto. Entonces, aprovechemos de pedir a las personas que eventualmente cuando se puedan tomar fotografías dentro del museo, sean sin flash. Que Gracias. sean sin flash. Sean sin flash. Porque así como va usted, van a ir muchas otras personas. Eh, Oye, Elo, de hecho, a mí me gustaría mucho que habláramos con respecto a las personas. Ya habíamos hecho una pequeña como unión con tu disciplina, las intervenciones de las obras, por supuesto, el trabajo de taller, de investigación también, pero ¿qué sería para ti lo más importante de preservar o conservar de un objeto? Hablemos, bueno, de obras de arte, pero sabemos también que la disciplina es mucho más amplia. bueno, yo creo que en verdad todo lo que hemos hablado ahora Ajá. desde este rato, pues, ¿cachai? Sí, Es un poco el poder conservar estos símbolos, estos significados, estos valores que los objetos tienen para las personas. O sea, yo te tengo que confesar ¿ya? que a mí en general, yo soy de las restauradoras que no tiene taller privado, Ah, ¿qué significa por- eso? porque en general muchas de nosotras tenemos talleres privados donde trabajamos obras de privados. Ah, claro, porque nosotros estamos trabajando en un museo público, colecciones públicas. Claro. Vale. Tú Entonces, no trabajas con obras que te encarguen como por fuera, por decirlo así. en general no lo hago porque ¿Ya? a mí en lo personal lo que más me gusta de la restauración y de mi trabajo es poder restaurar obras que sean públicas, que mi trabajo pueda trascender y que pueda llegar a todas las personas. Ujú. Lo Entonces yo encuentro, creo, hay una convicción. hay una misión ahí. Entonces yo creo que eso es relevante Ujú. en esto que hemos hablado todo el tiempo. En lo personal yo creo que para mí es mucho más valioso poder conservar y restaurar una colección que posteriormente va a ser exhibida con un guión curatorial y que la Claro. gente va a poder ir y ver democráticamente y sintonizar con estos objetos, no solo hoy, sino que quizás cuando yo ya esté muerta también. Claro. Oye, Elo, y en ese sentido, entonces, la conservación y restauración tiene un valor, de nuevo estamos hablando del valor, ¿cierto? En un sentido muy amplio, que tiene que ver con las sociedades donde están insertas, ¿cierto? Habíamos hablado también que en este momento la conservación y la restauración tiene ciertas características que no tenía hace tiempo atrás y que tal vez incluso puedan variar en el futuro. Ujú. En ese sentido, Elo, ¿qué pasa entonces con las comunidades dentro de las obras que tienen que ver con el museo? ¿Tú podrías decir que hay alguna obra que si se llega a cambiar, por ejemplo, dentro de la colección del museo, la gente reclamaría? Mm, ¿O que está se difícil notara? No sé. está difícil tu pregunta, pero yo creo que sí, el museo tiene muchas colecciones emblemáticas, tiene muchas obras emblemáticas que no siempre están en exhibición y que la gente las reclama, que las Claro. quiere ver y ansía verlas. Y yo creo que hoy en día probablemente con una de las obras que la gente más podría, por ejemplo, sintonizar a diario, podría ser con la colección de esculturas del Hall, porque Claro. esa no es como las obras pictóricas o sobre formato papel, que las exponemos un tiempo y después las guardamos y después vuelven, sino que la colección de escultura está permanente en el hall. Entonces Ujú. permite generar más vínculos. Por ejemplo, yo he visto memes con la escultura de Virginio Arias, Claro. y ese es Sí, un vínculo con social. esa escultura que tú estás hablando es una escultura bien grande, que es un Cristo que está siendo descendido, ya se descendió de la cruz, o sea, es una obra que también circula harto. Yo también Sí, creo que podría decir lo mismo del Horacio de Rebeca Mate, sí, también el que Horacio, es a ese la que es como gente, así, estoy haciéndolo súper bien, así. sí, a la gente le encanta mucho vincularse con esa obra también, sobre todo, y,
y quizás para algunos pueda parecer, no sé, quizás un poco frívolo pensar así como, que hagan memes con las obras, pero yo creo que esa es una nueva forma de cultura que estamos relacionando hoy en día Ajá, y que también es válida. claro. Oye, Elo, entonces salgamos a la calle, pues, porque ya que hablamos de el Horacio, de la Rebeca Mate, tal vez una de las intervenciones que fueron también más conocidas mediáticamente y a través de la prensa, en fin, fue la intervención que se hizo a la escultura que está afuera del museo, la explanada del museo, que también es de Rebeca Mate. Cuéntanos, ¿podrías contarnos más o menos en qué consistió ese proceso? Pucha, lamentablemente yo con ese proyecto no participé, Ajá. así que no estoy tan al tanto, pero yo sé que quedó a cargo, hubo una comisión que se Ujú. encargó de evaluar la situación y de elegir a la persona más idónea que pudiera hacer este trabajo, porque claramente era un trabajo titánico, porque Claro, había que trasladar la obra, volumen grande. sí, se necesitaba alguien que tuviera experiencia en trabajar esos bronces, Ujú. y yo, pucha, yo estoy como el meme del perrito fortachón y el perrito llorando, así como, soy una pobre restauradora de pintura solamente. Así que ese trabajo se le encargó a Luis Montes Ajá. y ahí tuvo que recuperarse la pátina que bueno, quizás no quedó de la misma manera como era originalmente, pero dadas las condiciones en las que las obras quedó después de ese deterioro, creo que fue un trabajo bastante bien hecho y con mucho cuidado. Perfecto. A mí también me interesaba hablar sobre este tema porque, como tú ya decías, no solamente es ser restaurador o restauradora, sino que, al igual como tú hacías hace un rato atrás la mención y la relación con la medicina, tú puedes estudiar tal vez restauración o conservación en general, pero luego también vas teniendo especialidades. En el caso Sí, tuyo, tú trabajas con pintura, pero hay otras personas también que eligen otras técnicas. sí, No, sí. O sea, otras materialidades, por decirlo de materialidades. alguna manera. Sí. Por ejemplo, yo soy restauradora de pintura, hay restauradores de papel, de escultura, de material arqueológico, pero ahí voy a hacer una salvedad, porque sobre todo el Vale. material arqueológico, sobre todo ese más que se conserva que se restaura. Porque es muy antiguo. Porque de hecho, como los materiales arqueológicos tienen que ver con situaciones de entierro, es lógico que nunca van a estar en el tiempo uno. Porque no conocimos el tiempo uno, Bueno, además. conocimos el tiempo uno. Claro, Entonces son testimonios de culturas pasadas y se tienen que conservar en esa categoría. claro, claro, claro. Oye, Elo, como te decía entonces, hablando sobre salir del museo, ¿cierto? O más bien de esta obra, por ejemplo, que es parte de la colección, la de la Rebeca Mate, ¿cierto? Pero que está en la explanada de afuera. Eh, ¿Qué pasa entonces con el conservar de la ciudad? No solamente de las obras, en este caso tú que trabajas directamente con esta colección de carácter público. Tal vez también ahí una misión de nosotros en el museo es hacer circular más las obras, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de los monumentos en general, la conservación de los monumentos en general dentro de la ciudad, de lo que está sucediendo tal vez desde el año pasado hasta ahora? ¿Cuáles son tus observaciones al respecto como conservadora restauradora? Yo creo que el gremio de la conservación y la restauración tiene harto que decir ahí. Y me parece que igual habemos muchos que estamos reflexionando con respecto a eso. Como ya mencionamos, estos objetos no tienen ningún valor si es que no tienen un vínculo con la sociedad. Son solo objetos, si es que no tienen esta vinculación, estos significados, estos sentimientos asociados, etcétera. Y en ese sentido, considerando los sucesos ocurridos desde el año pasado, considero de que quizás nunca antes se vio una apropiación del espacio público ¡Wow! tan, tan fuerte y tan vital para la sociedad como fue ese. Ujú. Me parece que habría que replantearse el hecho de que quizás estas nuevas formas de relacionarse con la calle puedan ser un nuevo patrimonio, porque el patrimonio no necesariamente necesita que pasen muchos años para hacerlo. Claro.
Claro. Estamos viviendo además procesos históricos súper conscientes de que somos sujetos, somos la presencia de estos cambios sociales. Entonces creo Sí. que es súper importante cómo las distintas disciplinas, desde, en este caso, el museo también, voy a insistir en la idea de museo público, ¿cierto? De colecciones públicas, el museo estatal, ¿cierto? Cómo estamos pensando también que debiesen ser estas nuevas vinculaciones del público con no solamente los objetos, sino que lo que simbolizan. Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, si volvemos al museo, Ajá, yo creo que y si nos ponemos, por ejemplo, en el contexto pandemia, puede llegar a ser un poco preocupante la situación porque dificulta un poco esta vinculación social. claro, claro, Entonces, bueno, acá ya estamos haciendo todo lo posible para que el museo siga llegando a las casas de todas las personas. claro. Sin embargo, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio y darnos cuenta de que aunque hacemos todo lo posible, no somos capaces de llegar a todos los grupos, todas las comunidades, todas las sociedades, porque todos tienen realidades distintas y nuestras capacidades se ven a veces muy limitadas. Ujú, En sí, ese por sentido, supuesto. en ese sentido, poder llevar de alguna u otra manera eh, este arte, esta cultura, este patrimonio a las calles, me parece que es una manera de democratizar muy fuerte y muy importante. Por ejemplo, en los mismos sucesos de octubre del año pasado se vio mucho arte, muchas manifestaciones de arte por todas partes, poesía, filosofía, collage, instalaciones de todo tipo. Y eso también habla de una sociedad que, que pide eso, que pide estar en sintonía con la cultura, con el patrimonio. Perfecto. De hecho, mira, voy a leer algunos de los comentarios, Elo. Eh, por ejemplo, se habla de la necesidad, aquí, Mujercita de Judas, necesidad de apropiarse del arte, aterrizarlo al sentir que nos pertenece a todos, a todes. Linda conversación. Qué profundo lo que dices, Elo. La profe Gina, gracias por hablar de esto, chiquillas. Eh, acá dice... bueno, justamente lo que estábamos hablando recién, Elo. ¿Qué opinas de la destrucción del patrimonio y de esculturas al aire libre que son destruidas con el estallido social? ¿Qué debemos hacer con eso? Bueno, yo la verdad es que yo no considero que necesariamente hayan sido destruidas, yo creo que fueron resignificadas. Ujú. En ese sentido tenemos un problema sumamente grande, porque la manera quizás en que se intentó durante este tiempo revertir estos, comillas, daños, Ajá, que vamos a nombrarlos como alteraciones, porque ya hablamos que las alteraciones podían ser agregados de valor también, claro, de revertir estas alteraciones, eh, no solamente constituyen también un riesgo para los objetos, porque eh, el hecho de cubrir pintura con más pintura, posteriormente igual va a ser un desafío para cualquier restaurador, claro. sino que también rompe con este vínculo que la sociedad está teniendo con su entorno y en lo personal siento de que hoy ya prácticamente no le pertenece a nadie. No sé si te pasa que yo paso por Plaza Dignidad y es fría, es desoladora. No he Entonces, pasado mucho, Elo, porque yo no salí mucho de mi casa, pero sí, ah, las veces que he pasado. sí, bueno, yo he tenido que ir al museo y paso por ahí todos los días y ya no es como antes, ni como antes de antes. Claro. Perdió totalmente su identidad. Claro, por eso te preguntaba, porque si bien nosotras estamos trabajando, o en este caso en particular tú estás trabajando con poder preservar no solamente los objetos, sino que también preservarlos para las personas. ¿Qué significa este preservar? Que no significa simplemente la intervención, exacto, ahí tenemos Claro. como la discusión es mucho más amplia.
Sí, bueno, como mencionábamos al principio, hoy en día el tiempo uno no es nuestro objetivo. Claro. Eh, y nuestro patrimonio no tiene por qué ser estático. Hoy en día puede ser una cosa y mañana puede ser otra, y como conservadores, restauradores, tenemos que estar abiertos a investigar y decir, bueno, esta nueva intervención en verdad genera mucha más vinculación social que, que lo que tuvo antes, y a lo menos habría que registrarla por lo Por lo bajo, por lo bajo, bajo, claro. al mínimo su registro detallado de esos sucesos, porque es historia, porque es historia. Y a mí me pasa un poco de que quizás con esta manera de cubrir todo, no sé si te pasa a ti, José, a mí me recuerda un poco esta obra de Mata, el primer gol del pueblo chileno. Sí, lo que pasó, voy a contextualizar un poquito, Sí, es un mural que realizó Roberto Mata el año 71, 72, no recuerdo bien el dato exacto, pero lo realizó en la piscina municipal de la comuna de La Granja, junto con la brigada Ramona Parra, y se llamaba exactamente así, el primer gol del pueblo chileno, que era una metáfora al triunfo de Salvador Allende como presidente. sí. Posteriormente, después del golpe militar, ese mural es tapado, es pintado, ¿cierto? Y es cubierto. Ya dejó de existir hasta hace un tiempo atrás, que efectivamente se le hizo una restauración, se sacó esta capa pictórica impuesta después, ¿cierto? Como decía la Elo, la última capa, y se pudo rescatar el mural y ahora está, creo que, no me acuerdo cómo se llama el centro de la granja en este minuto, se Oh, me fue el nombre. yo tampoco me Sí, acuerdo. porque no es el museo abierto. Pero bueno, perdón, si alguien de la granja nos puede ahí soplar el nombre, pero bueno, tiene que ver un poco con eso también. Sí, a mí me recuerda mucho eso, y no puedo dejar de pensar cómo la historia va a ver estas intervenciones, y, y cómo el gremio, en definitiva, no hizo mucho al respecto. Bueno, efectivamente entonces hay que entender que todas estas disciplinas, como dices tú, también tienen un componente y una carga social importante, política importante también, ¿cierto? A ver, voy a leer algunas de las otras preguntas que también nos están haciendo. Lo estamos así, pero con muchas intervenciones, así que ha sido súper bonita esta conversación. Eh, ¿Cómo se hace para difundir esto de restaurar o conservar para que las personas entiendan y valoren? Yo creo que conversaciones como esta pueden ser Sí, útiles. yo creo que conversaciones como estas son vitales. Yo me doy cuenta de que la gente tiene mucha curiosidad con respecto a qué hacemos y cómo lo hacemos. No hay una intención de secretismo para nada. No, Yo ya les... no, ya No, no. ya no. Yo los invito, de hecho, el Centro Nacional de Conservación y Restauración publica anualmente una revista que se llama Conserva. Y Vale, ahí pueden encontrar un montón de artículos que hablan sobre la conservación y la restauración del patrimonio chileno, para los que quieran investigar un poco más. perfecto. Oye, Elo, mira, acá hay una pregunta personal para ti. JP Suaza pregunta, de todos los objetos que has restaurado, Eloísa, ¿cuál ha sido tu favorito? Ah, mira, yo tengo un favorito, sí lo tengo, porque fue una obra que yo restauré, que después hice una investigación para mi magíster en Historia del Arte. ¿Ya? De hecho, la tengo acá, la Ah, busqué. ya, mentira. Ah, yo pensé que tenías la obra ahí, Poelo. Ah, mira, es ¡Ay, esta. la amo, me encanta! Esa obra se llama El dolor de María Magdalena. Es una obra de un pintor francés que se llama Jules Lefebvre, y perdón la pronunciación, yo Te soy salió esta vez. pésima con los idiomas. Eh, Esta obra se adquirió para ¿Ya? el centenario de la República, para la inauguración del Palacio del Museo de Bellas Artes. Fue una de las obras más costosas, 1910. 1910 exacto. Fue una de las obras más costosas de las que se adquirió en ese periodo. ¿Ya? Es muy importante. Sin embargo, después como que quedó en depósito, y quedó muy atrás en depósito, y nunca más se vio. ¿Ya? Y para el bicentenario de la República, el centenario de nuestro museo, en el 2010, para el 2010 se armó un proyecto de restauración de estas obras fundacionales del palacio, y encontramos esta pintura. La verdad es que no estaba en tan malas condiciones, ¿Ya? tenía un barniz muy deteriorado, estaba destensada la tela, tenía unos rasgados importantes en el soporte,
Pero a mí lo que más me llamó la atención de esta restauración es cómo después de que pasó por el área de conservación y restauración, eh, perdón, la niña me está metiendo bulla. Dame un segundo. Muéstrala, queremos verla. La niña, no, no quiso, no quiso. No quiso. Solo quería molestar. Bueno, después de esta restauración, empezó a circular mucho en itinerancias, en exposiciones, apareció en el Perfecto. periódico, la gente se vinculó más con ella y como que revivió, como que recuperó esto que había tenido en pausa durante Perfecto. 100 100 años. años. Sí, Claro, claro. O sea, va a sonar súper burdo lo que decir, pero nadie sabe para quién trabaja. O sea, básicamente es como una obra que estuvo tanto tiempo guardada y que luego de ser intervenida y, comillas, rescatada también por este equipo de conservación y restauración, ahí está, hola, ahí está la ahí bendición. está la bendición. Claro, fue entonces puesta a circulación. Volvemos al tema que estábamos hablando antes, Elo, que tiene que ver justamente con cómo las obras al circular también adquieren identidad. Y yo quiero volver a algo que tú mencionaste antes. Es distinto tener una colección privada a tener también un espacio público donde exhibir las obras, porque tal vez cuando se hablan de estas obras, yo no manejo nunca las cifras, pero estas obras ya, no sé, pongámonos Van Gogh, que la venden en millones, 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 millones de plata, pero las guardan en un depósito, fin. Y fin, Sí, po. sí. ¿Qué pasa entonces con instituciones públicas donde en teoría debiesen circular más las obras? Eh, bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que el museo está haciendo un rol súper súper importante, porque no sé si tú te acuerdas, pero no hace mucho, de hecho, te tienes que acordar. El museo tenía una exposición permanente y era permanente. Era permanente, punto. Sí. Y ahora, hoy en día, tenemos una exposición cada año y eso enriquece mucho a las obras que están en depósito porque les da la oportunidad a todas y cada una de ellas de tener su paso por exposiciones según Claro. los diversos guiones curatoriales que se generan en la institución. Entonces yo creo de que ahí está un poco esto, porque nuestro acervo de colecciones es grande, es muy Sí. grande. De Y hay más de 5.000 horas, lo hablábamos con la Eva el otro día. Sí, son como 6.000 obras. Yo no tengo muy bien, muy claras las cifras, pero son muchas y seguimos adquiriendo colecciones. Y yo creo que estas posibilidades de generar exposiciones anuales y exposiciones temáticas también nos permiten que al menos alguna vez estas obras salgan a la luz y la gente pueda conocerlas. Puedan Yo ver, creo que en exacto. este periodo de tiempo se han visto muchas obras que quién sabe en cuánto tiempo la gente no las vio. Claro, claro. Oye, Elo, mira, solo para complementar, el espacio, gracias a Paula Merlo, que dio el dato de La Granja, el centro se llama Centro Cultural Espacio Mata. Yo me acordaba que era un nombre muy sencillo, pero mientras más Sí, sencillo, más lo olvido. sí. Así que sepan perdonarme. Oye, Elo, yo siento que estamos como quedando medias cortas de tiempo y hay tantas cosas más que conversar y, no sé. Sí. Pero bueno, siempre insisto que estas pueden ser una primera conversación y que después podemos también tener otras más. Como ya habíamos comentado, la semana pasada empezamos con la Eva, ¿cierto? Quien es la encargada del Departamento de Colecciones y nos hablaba de cómo se habían conformado estas. Ahora tú estás hablándonos particularmente de la disciplina de conservación y restauración. La próxima semana vamos a estar con Manuel Alvarado hablando Sí, sobre un poco lo que decías tú, estas tal vez colecciones que no se conocen tanto. claro. Por ahí están colecciones como Japón, de África, en fin. Así que ahí también tenemos un tema interesante. Y quería rescatar un par de cosas en lo que estaban por aquí. ¿Ustedes se ocupan de los murales en las ciudades de Chile? No, no. Las Ya. murales de la ciudad de Chile. No, murales que estén a lo largo de Chile, que estén en Ah, espacios públicos. no, mira, nosotros en el museo estamos haciendo solamente trabajos de conservación y restauración del acervo de la colección del museo. Sin Perfecto. Eso embargo, para dejarlo claro nomás. sí, sin embargo, el Centro Nacional de Conservación y Restauración hace asesorías a todas las instituciones del servicio. Perfecto. Y también, obviamente, hay ¿cómo se llama? Iniciativas privadas
Tal vez una restauración también muy importante fue la que ocurrió de los murales, o sea, del mural de David Alfaro Siqueiros en Chillán, el muralista Sí, mexicano, sí. ¿cierto? Ahí también participaste tú, ¿no? No, no, yo No. no, porque sabes que yo le tengo miedo a la altura, ¿ah? Bueno, ahí había otra condición física. Sí, yo, no, aquí de nuevo el restaurador fuerte, así como yo, me subo a un andamio de 7 pisos y así, yo soy una pobre restauradora de Déjenme pintura como mi en pinturita. tierra. Bacán. No, pero era solamente para comentar que obviamente hay un montón de distintas disciplinas, que también hay un montón de, ¿cómo decirlo? Materialidades también, pero tamaños y en fin. Ujú. Oye, Elo, bueno, hablando también de esto, hay que decir que el museo ya va a empezar un proceso de apertura solamente 2 días a la semana con inscripción previa. Está el formulario también dentro del Instagram, así que para que también nos vayamos ahí volviendo a encontrar. Yo quiero agradecer mucho a todos, es que hay muchos comentarios, como que de verdad, Elo, creo que ha sido la primera vez que he tenido tantos comentarios. Ay, Tal vez gracias. podríamos responder otras preguntas luego, pero tenemos que ir cerrando ya, así que alguna idea, alguna cosa que quieras decir antes de terminar. Nada, pues agradecida a José de la oportunidad, contenta A ti. de poder compartir un poco lo que sé. Me quedaron muchos temas en el tintero, créeme, Se hace corto siempre, ¿no? me traté de preparar lo mejor posible y pucha, en verdad creo que la hora se me hizo muy corta. ¿Lo pasaste Em, bien? lo pasé súper bien, Ya, bacán. gracias. Sí, lo pasé súper bien. Me gustó mucho poder compartir con la gente y poder responder las dudas que surgen. Yo sé que surgen porque no es una carrera tan común, no es una profesión que Sí. se vea mucho, como que se ve en las películas. La Mujer Sí, Maravilla es pues. restauradora, por decirte. Sí. ¿Quién? ¿Quién? La Mujer Maravilla, en la película La Mujer Maravilla, ella es ¿Me restauradora. estoy mintiendo? ¿No? ¿En serio? Sí, es ¡Ay, no he visto la restauradora. película! Ya, voy a tener que llegar a... Voy al tiro a él. Oye, Elo, yo por mi lado también te doy muchas gracias por compartir tu experiencia, las cosas que sabes, ¿cierto? Lo que hemos podido también ahí entender que la restauración y la conservación no son disciplinas, por decirlo así, como muertas, íntimas, sino que al contrario, tienen que ser disciplinas donde también nosotros podamos ir comentando, podamos ir... Vinculativas. exacto, vinculativa. Yo me quedo con una frase aquí que dice, yo creo que si bien nuestro en vivo se llamaba La restauración es vital, citando a la Isa Ide hace un rato atrás, dijo, la protección del espacio público es vital. Así que, Elo, esa es tu cuña. Esa es mi cuña. Oye, un Asumo. beso grande. Oye, mira aquí, Edu Bravo dice, les faltó la copa de vino en la conversación. No sabes Ah, nada, Edu. Ya. Oye, chao, Mujer Maravilla, Elo, te pasaste. Un beso grande y nos chao, estamos viendo José. Nos vemos. pronto. Gracias a Chao, todos y a todas gracias a por conectarse. todos.